Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de partidas de Alexander Alekhine. Ahora veremos una interesante partida disputada el año 1929 en junio en el torneo de Bradley Beach, con las piezas blancas Alexander Alekhine y con las piezas negras su rival Hermann Steiner. Daré una breve reseña de este jugador. Habría nacido en lo que era el Imperio Austrohúngaro el 15 de abril de 1905, actualmente Eslovaquia, y falleció un 25 de noviembre de 1955. Fue un ajedrecista y periodista estadounidense. Él llegó a Estados Unidos muy joven, fue boxeador, hizo de todo. Ganó el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos el año 1948 y se convirtió en maestro internacional en 1950. Aún más importante que su carrera como jugador fueron sus esfuerzos por promover el ajedrez en los Estados Unidos, especialmente en la costa oeste. Veremos ahora una partida que jugaron en junio de 1929, Alekhine con las piezas blancas, teniendo Alekhine 36 años y su rival Steiner con 24 años de edad. Este es un premio a la brillantez. Alekhine inicia el juego con D4, su rival contesta con D5, C4, D por C4. Estamos en presencia, el gambito dama aceptado. Caballo F3, caballo F6, E3, E6, alfil por C4, C5, enroque corto, A6, dama E2, caballo B a D7, caballo C3, dama C7. No es una ubicación muy buena para la dama blanca, por lo que veremos a continuación. D5, buena jugada de Alekhine. E por D5, alfil por D5, alfil D6. Una de las molestias que las negras tendrán de aquí en adelante reside en el hecho de que si este alfil que está en D5 de las blancas es cambiado por las negras, al retomar ganarán un tiempo las blancas al amenazar la dama negra que está en C7. E4, enroque corto, alfil G5, caballo G4, H3, caballo G a E5, caballo H4. Buena jugada. En vista de la situación oprimida de las negras, es buena política evitar los cambios. Además, las negras están ahora obligadas a precaverse contra la jugada caballo F5 y en consecuencia tienen aún menos donde elegir. Caballo B6, F4, caballo C6, F5. Buena jugada. Una continuación un tanto paradojal, pero muy eficiente. El ataque por el cual las blancas sacrifican la casilla central E5, aunque parezca extraño. Alekhine menciona que el avance E5 dejaría a las blancas con una ventaja posicional insignificante. Caballo E5, dama H5, torre E8 para permitir, ¿no es cierto?, contrarrestar que si las blancas en este momento juegan F6, entonces tendrían las negras la respuesta G6, dama H6, alfil F8 refutando el ataque. Entonces tenemos torre 8, torre F4 llevando más piezas al ataque, alfil E2. A causa de la última jugada de su adversario, las blancas están habilitadas para efectuar este avance. A pesar de la posible defensa, ¿no es cierto?, que tienen, que sería G6, dama H6 y alfil F8 refutando, pero su rival hace G6. Que si jugara eso, porque la jugada que hizo Steiner fue alfil F8.
Si jugaba G6, Alekhine da la serie de variantes muy interesantes, comenzando por caballo por G6. Si H por G6, venía alfil por F7, rey por F7, rey por F7, E por F7, ganando en todas las líneas. Ya que si rey E6, torre por rey por E7, dama H8, H7 jaque, torre D6, mate. Y la otra sería a torre F6, rey D7, y se encontraría con torre D1 ganando inmediatamente. Y la otra línea que tenemos es caballo por G6, caballo por G6, alfil por F7, rey por F7, dama por H7, rey E6, dama por G6, ganando. La posición era muy interesante, por eso el negro jugó alfil F8. Después de la retirada que sigue, ¿no es cierto?, alfil F8, la cual permite la apertura de la columna F, la partida está asimismo prácticamente terminada, comenta Alekhine. F por G7, alfil por G7, torre A, F1, alfil E6, caballo F5, alfil por D5, caballo por G7, muy buena jugada, caballo G6, pero esta jugada es contundente, caballo por E8, torre por E8, caballo por D5, y las negras abandonan porque tienen una pieza menos. Está la amenaza, ¿no es cierto?, hacia el flanco de rey. Hay un salto del caballo ahí a F6. Y lo único que haría sería tratar de tomar de esta manera. Y bueno, acá esta simple jugada, hay varias. Se puede jugar eso. Etcétera. Bien, espero que les haya agradado esta partida. Recibió premio a la brillantez, demostrando una vez más las grandes cualidades de combinador gran táctico Alekhine. Ya era campeón mundial en estos años, 1929, el año 1927, en noviembre había sido proclamado, tengo entendido, no sé si a mediados de noviembre, el cuarto campeón mundial de ajedrez, al arrebatarle la corona al entonces campeón José Raúl Capablanca en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bien, muchas gracias, espero que haya sido del gusto de todos, que puedan seguir admirando a este extraordinario jugador ruso-francés, Alexander Alekhine. Gracias.